Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí con Daniel. Ha sido una de las personas que nos ha estado colaborando con la parte del estudio de caso de la técnica multiparadigma. Yo soy Andrés Vega, uno de los investigadores en este momento de la Universidad del Cauca. Entonces, vamos a empezar la entrevista. Es una entrevista corta. La idea es que trates de darnos como tu versión de las cosas como tú las sentiste. Si de pronto hay algo que de pronto tú sientas que no tienes en el momento la respuesta, está bien, porque también es parte de recolectar qué no te quedó tan claro y qué de una u otra manera podemos mejorar, ¿no? Para arrancar, pues solicitarte por favor que nos apruebes y nos des tu aprobación de poder usar este material con fines educativos, no van a ser con fines comerciales. La idea es que esto pueda aportar de una u otra manera al ámbito académico y solamente pues se va a usar de esa manera. Entonces queríamos saber tu aprobación. Dale, acepto. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, para empezar, cuéntame en tus palabras qué te tocó hacer en las diferentes sesiones de estudio, desde que iniciamos la primera acercamiento hasta el día de hoy, que terminamos la parte de la implementación de la nota crédito. Bueno, desde el primer día empezamos con una sesión conjunta en la cual pues evaluamos directamente a nivel mucho más conceptual los aspectos de la técnica, sus diferentes aplicaciones y así como pues diferentes beneficios, pros o contras que se podrían tener en el uso de la misma. Listo, perfecto. ¿Qué momento recuerdas con más claridad y por qué? En el momento en el que se nos mencionaba cuando podíamos evaluar, o sea, teniendo en cuenta nuestros componentes base, qué criterios podíamos nosotros aplicar para determinar en qué punto podíamos determinar si era el uso de programación orientada a objetos o si bien podríamos hacer uso de programación funcional. Ok, perfecto, gracias. Listo. Con tus palabras, ¿cómo decides ahora si una responsabilidad va orientada a objetos o a funcional? Decido si va a funcionar, básicamente evalúo primero si no tengo que mutar un objeto, si no tengo que manejar algo que conserve un estado. En este caso, pues aplico una programación funcional. Ya si requiero que pues cierto objeto maneje como, no sé, ejemplo de seguridad, un tipo de dato más seguro o de menos alcance, lo hago con programación orientada a objetos. Listo, perfecto. De los criterios de la tabla, si la recuerdas, ¿cuál usaste más o si alguno te resultó ambiguo o no lo entendiste? Eh, el criterio como tal, había un criterio donde nosotros evaluamos como tal si un objeto mutaba, no mutaba o si bien cambiaba su estado o no. Pues al inicio sí me causó un poco de confusión, más que todo por mi uso más generalizado de programación orientada a objetos, pero pues poco a poco también con los ejercicios aplicados pues fue más fácil adoptarlo por mi parte y pues ya tenerlo más claro. Ok, perfecto. Explícame la diferencia en tus palabras entre una entidad orientada a objetos y un valor inmutable, funcional. Pues una entidad orientada a objetos como tal, yo la puedo manipular siempre que yo requiera hacer operaciones desde mi dominio. Ok, ¿Sí? Y si hablamos de un valor como inmutable, quiere decir que pues yo no puedo hacer intercambiar como tal sus valores de origen, ¿sí? Independiente de la operación que realice. listo. Explícame con tus palabras cómo funciona el contrato de proveedores como álgebra de capacidades, el álgebra de objetos. Digamos, ¿por qué añadir una operación nueva como la nota de crédito? No existe, no exige que toquemos las implementaciones anteriores. Por la flexibilidad que proporciona, al ver los ejemplos, veíamos que todas las capacidades como tal de los providers eran muy abstractas, ¿sí? Y permitía agregar una funcionalidad pues con mucha más facilidad, sin atar mucho los contratos o acoplándolos dependiendo de los providers. Ok. Si mañana, supongamos, quisiéramos introducir una nueva funcionalidad relacionada con la anulación de documentos, la anulación de facturas, ¿qué es lo que tú harías primero? Inicialmente yo intervendría las capacidades del proveedor, Ok, ¿sí? Las capacidades, perdón, que es aquí donde pues definimos el alcance como tal y pues ya no se acopla a un proveedor o al otro pues de acuerdo a la implementación. Y las implementaciones concretas no se verían obligadas a hacer el uso pues de dicha funcionalidad. vale. Si de los 6 pasos de la técnica hubo alguno que no lograras entender bien, que te quedara confuso, ¿cuál y por qué? En el segundo paso, Ujú. aplicábamos alrededor de 6 criterios, Ok, ¿sí? Para determinar en qué momento, pues, nosotros identificamos el uso de la técnica. Pues, al principio se me hacía un poco confuso porque yo lo veía como, básicamente, pues, pasos de programación de criterio como tal de desarrollador, pero, pues, ya al ahondarlos en la técnica, pues, ya se ve como más claro su origen o el porqué, ¿sí? ujú. Más que todo, pues, de esa parte. Ah, listo, perfecto. Bueno, listo, seguimos con la siguiente sección, la aplicabilidad módulo real. ¿Encontraste algún componente del módulo
que la técnica no te ayudara a clasificar o rediseñar? En realidad no, porque digamos que pues en la aplicación de la técnica también tuvo un alcance definido, sí, digamos no fue muy amplio, pero hasta el punto en el que se trató y se evaluó y practicó, pues no determinamos o no se encontró realmente pues, un punto donde no aplicase como tal, no nos diera como el valor. Ah, ok, listo, perfecto. La siguiente pregunta, ¿qué tan fácil o difícil fue pasar del criterio del cambio al código? ¿En qué punto tuviste que consultar el material o preguntarle a alguien o que te explicara? Pues fue un poco difícil al inicio porque pues contextualmente sí tenemos pues algunas bases, pero ya es muy diferente cuando necesitamos identificar en cuándo aplica una interfaz, cuando la interfaz empieza a comunicarse con una implementación concreta, por ejemplo, este tipo de cosas y ya esa parte más que todo. Listo, gracias. Siguiente pregunta. De los patrones del catálogo que primero estaban en objetos y luego pues está su relación funcional, el observer que cambia una signal, el strategy que cambia un lambda, el visitor que pasa al ADT, ¿cuál aplicaste y cómo te fue? Se aplicó el Observer. Inicialmente teníamos una base en la cual pues, se tenían las colas de facturación, ¿sí? Ujú. Para ser consumibles, pero identificamos que para sacar mayor provecho podríamos tener el uso de un WebSocket, el cual pues, una vez enviara esa señal al WebSocket y este pues, nos comunicara directamente a nuestra interfaz o nuestro frontend del URI. Ah, listo. Perfecto. Listo. Siguiendo con la sección de contraste de refactoring versus extensión, la siguiente pregunta es esta. Viviste dos experiencias distintas. Okay. La inicial fue de refactoring Sí. y la otra ya fue como de construir algo nuevo, que fue pues, primero refactorizamos el módulo y luego sí lo extendimos con la nota crédito. ¿Notaste alguna diferencia entre las dos? En la refactorización, inicialmente podríamos evidenciar tal vez, posiblemente muchos archivos, tal vez, pero a la final pues vimos responsabilidades separadas y al momento de extender una funcionalidad vimos con mucha agilidad porque pues es muy fácil y es muy flexible como tal el escalar o el crear una nueva funcionalidad en sí. Perfecto. ¿Qué te dijo eso del diseño? O sea, ¿qué se te quedó a ti de parte, digamos, en la parte del diseño después de haber vivido esas dos experiencias? Una es que básicamente, o sea, nuestro criterio sí nos permite identificar unas opciones de mejora en las cuales podemos aplicar reusabilidad, flexibilidad y en otras, y otras, pues no aplica en todo momento, pero es en qué punto, hasta qué punto podemos llegar realmente con esa flexibilidad. Ok. ¿Qué parte del código tuviste que tocar en cada caso? Inicialmente, teniendo nuestro código base, por así decirlo, tuvimos que tocar, por ejemplo, la clase en sí, se tuvo que intervenir, posteriormente su interfaz, sí, pero, o sea, si bien se tocaron las secciones, unas con el refactoring, o sea, las responsabilidades quedaron muy bien separadas y pues muy desacoplado. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Si hubieras tenido que implementar la nota crédito sobre el diseño original, o sea, antes de hacer el refactoring, ¿cómo lo habrías hecho? ¿Qué habrías tenido que modificar? Primero habría tenido que agregar un nuevo método a mi interfaz como tal y todas mis implementaciones concretas tenían que hacer la implementación de ese método a pesar de que una de esas implementaciones concretas sí admite ese método y las otras dos no, y las otras dos no lo hacen. Ok, perfecto. Arrancando de nuevo con la parte de la utilidad percibida, quería hacerte esta pregunta de ¿cómo comparas el diseño resultante con el original del módulo de lo que se tenía antes y lo que se pudo lograr después de aplicar toda la parte de la técnica? O sea, antes si lo vemos como a nivel técnico, podríamos ver como una cantidad de pocos archivos y a mi criterio como desarrollador, pues veo ver que pues realmente cómo se mueven las cosas. Pero después de la aplicación de la técnica, podría verse como mucho más archivos, pero vemos mucho más prácticas y principios sólidos. Ya hice responsabilidades separadas y es mucho más fácil determinar qué responsabilidad cumple, pues se hace o qué acción se ejecuta desde cada archivo, por ejemplo. Perfecto. ¿Cómo ves toda esta experiencia y todo este resultado en lo que puedas aplicar, digamos, a futuro al día a día? Pruebas unitarias, lectura de código, posibles cambios a futuro, toda esa parte, ¿cuál es tu sensación que esto te puede, digamos, brindar beneficios y demás en tu desarrollo día a día? Actualmente lo empleamos o lo empleo en refactoring, ¿sí? Puedo ver su gran beneficio cuando reducimos la carga cognitiva de clases que son muy extensas o tienen muchas responsabilidades acopladas dentro de sí mismas. Ok.
Si un compañero te pregunta si vale la pena usar la técnica o no, ¿qué le dirías? Un compañero nuevo, supongamos que llegó alguien nuevo aquí, no conoce la técnica, quizás no tuvo la experiencia pues, que Ok. tuviste tú, que tuvo nuestro otro compañero que estuvo colaborándonos. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu sensación para vender la técnica? ¿Si serviría, no? ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Inicialmente que debería fundamentarse como tal en buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Para mí esto es como la base del todo, ¿sí? Y que digamos no se puede menospreciar, pues por así decirlo, la técnica sin antes conocer pues, las buenas prácticas, porque al ver la opción de la técnica vemos tal vez de forma indiferente, pero ahí se están visualizando claramente pues patrones y buenas prácticas, el del desarrollo limpio, sí, este tipo de cosas. Bueno, pasando a la sección del costo de la adopción, ¿qué crees que para ti fue lo que más tiempo o esfuerzo te costó al momento de aplicar la técnica? Digo que la opción de la nueva sintaxis en los diagramas UML, porque está muy acostumbrado como tal a las etiquetas que se usan cuando hablamos de programación orientada a objetos. Digamos que me hacía un poco de fricción, pero pues ya a medida de que pues, se aplicaban y con los demás ejemplos, pues se fue adoptando mucho mejor. Ok. La siguiente pregunta. ¿Ves realista integrarla en tu proceso de diseño actual, con los plazos que manejan en este momento en el proyecto Lurio en que ustedes están trabajando? Digamos, ¿qué tú ves que la haría viable que se implemente o no, desde tu criterio y todo? Pues las experiencias que tú tienes día a Ok. día en este proyecto, pues que obviamente sabemos que es una startup y que quizás tiene pues muchos cambios constantes y demás. ¿Cuál sería como tu experiencia ahí en esa parte y qué podrías compartirnos? Ok, pues actualmente en Lurion iteramos sobre varias features, ¿sí? Y la veo realmente viable, ¿sí? Digamos en este punto sobre puntos críticos, podría decirlo así, puntos críticos, es decir, features o clases que manejan, por ejemplo, funcionalidades core de nuestro negocio, por ejemplo, que me parece muy viable porque las aliviana, las hace mucho más flexibles, ¿sí? Mucho más mantenibles. Ok, perfecto. Si vamos a la pregunta, si pudieras cambiar una cosa de la técnica o del material, ¿cuál sería? Mm, eh, Hay cositas que me hicieron fricción al inicio, sí, que Ujú. pensé pues que podrían afianzarse mejor o tener un ligero matiz. Yo no sé, podría yo opinar sobre los criterios, Ujú. sí. No sé si de pronto la forma en la que pues podemos abstraerlos a la primera vez, sí, Ok, porque pues fue más que todo con la adopción y cada vez el más pues con el uso frecuente como tal de la misma, pues que ya me fue quedando mucho más claro. perfecto. Listo. ¿Qué te faltó? Digamos, ejemplos, herramientas, documentación, acompañamiento, para de pronto tú poderte sentir un poco más seguro aplicando la técnica. Diría que pues al inicio sí, se me hizo un poco necesario como el uso de más ejemplos, pero pues también se suplieron a medida que se iban avanzando, ¿sí? O Ujú. sea, ya con las implementaciones veíamos ejemplos, veíamos casos de uso aplicado reales y pues fue lo que pues ya me ayudó realmente como a entenderla y abstraerla pues mucho mejor. Listo. Y la última pregunta ya. ¿Hay algo que tú quisieras agregar, algo que pronto no te haya preguntado yo, que tú quisieras decir, comentar, o demás a toda esta experiencia que tú lograste tener, digamos, partiendo desde el primer acercamiento hasta este punto final de esta última sesión donde logramos pues ver, digamos, ya la refactorización y todo eso? ¿Qué podrías tú decir si quedó algo pendiente o algo más que quieras aportar? Pues no sé si algo más que no se haya dicho o más como alineado, es de que pues, o sea, al final como desarrolladores nosotros evaluamos features, evaluamos criterios y evaluamos pues escalabilidad y mantenibilidad pues de nuestro negocio, ¿sí? Y que pues como buen criterio que se tiene pues no nos casamos por ejemplo a una técnica, ¿sí? A un paradigma y pues que es como parte de la analogía que se nos mencionaba con la técnica. O sea, hay que aprovechar lo mejor de ambos mundos, ver qué nos ofrece cada uno y pues determinar cuándo podemos aplicarla o cuándo no, porque pues fácilmente puede que aplique como no y pues ya es nuestra decisión ver cómo se adopta. Listo, perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchísimo por tu participación, estamos muy agradecidos y pues esperamos que puedas seguir usando nuestra técnica y que puedas seguir aportando al día a día de tu trabajo. Muchas Dale, gracias. igualmente a ti, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Vale. Buenas tardes, bueno, nos encontramos aquí con el CEO y líder técnico de la empresa Gamma Intelligence. Obviamente ellos en este momento, su buque insignia, por así decirlo, es el proyecto Lurium.
Entonces, pues primero que todo, compartirte igual con Daniel, que los fines de esta grabación es meramente académico, obviamente solicitar tu aprobación y permiso de tu imagen y el contenido que se diga así, pues obviamente tratando de suplir obviamente las necesidades que brinde, o sí, por así decirlo, la experiencia que vamos a tener con esta, con este ámbito académico después del estudio de caso. Entonces, ¿apruebas? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí apruebo y aprovecho para presentarme. Mucho gusto, mi nombre es Cristian Felipe Benavides. Actualmente lideramos una startup en Popayán, netamente con inteligencia artificial y bueno, vamos a apoyar este fin académico. Listo, muchas gracias, Cristian. Listo. La primera pregunta es, cuéntame con tus palabras, ¿cuál fue tu rol en las sesiones del estudio y qué tanto te involucraste en la parte técnica? Ok, mi rol frente a este caso de estudio fue primeramente identificar, ¿cierto? Una de los artefactos de software en los que requeríamos aplicar la técnica. Entonces, como somos una startup, pues generalmente una startup que es AI First, AI Native, entonces delegamos mucha responsabilidad a los modelos de inteligencia artificial. Entonces tuvimos que dar un stop y revisar cuáles de esos artefactos requerían o eran los mejores opcionados para aplicar y hacer el uso de esta técnica. Entonces, desde mi punto fue tomar esa decisión. Listo, perfecto. Desde tu rol de líder técnico, ¿cómo describirías lo que cambió en el diseño del módulo de facturación electrónica con la técnica? Ok, listo. Primero que todo, el mayor cambio que identificamos fue el cambio mental y cambio de paradigma. Como bien sabemos, el paradigma orientado a objetos nos permite modelar esos comportamientos comunes que tenemos en la realidad. Sin embargo, al momento de mezclar un paradigma funcional, hace o requiere que nuestro método de pensamiento se cambie, ¿cierto? Entonces la técnica justamente hace que combinemos esos dos paradigmas y tengamos un mejor resultado en nuestros artefactos de software. Ok, ¿qué opinas del contrato de proveedores como álgebra de capacidades o álgebra de objetos? Bueno, este me parece que es uno de los patrones que más me llamó la atención, ya que generalmente nosotros o comúnmente en la industria tenemos, tenemos como la idea de que creamos siempre una interfaz, perdón, un contrato, y ese contrato generalmente colocamos los métodos de ese contrato, ¿cierto? Y cuando vemos que las implementaciones concretas de proveedores de esos contratos no cumplen alguno de esos métodos, pues ahí estamos llevando responsabilidades a proveedores que no tienen esas funcionalidades. Entonces, ese es uno de los mayores beneficios que identifiqué a la hora de implementar este patrón que me permite segmentar las capacidades para cada proveedor sin perder el objetivo principal. Ok, perfecto. ¿Hubo alguna una decisión de diseño con la que no estuvieras de acuerdo que te genera algunas deudas técnicas o dudas técnicas de lo que pues se trabajó durante todo este proceso? Sí, nosotros actualmente al aplicar la técnica en el módulo de facturación, pues nos damos cuenta de que hacemos uso de un elemento HTTP, ¿cierto? Por lo general nosotros teníamos un HTTP client que utilizábamos como una utilidad dentro de nuestro software. Esta utilidad venía pensada con algunos ajustes para algunos clientes, ¿cierto? Esta utilidad HTTP, digamos que traía, por así decirlo, algunas, por ejemplo, ahí tenemos proveedores en los que mandamos algunas cookies, ¿cierto? Entonces teníamos como que una utilidad que podíamos customizar para cada cliente. Al momento de aplicar la técnica, nos dimos cuenta que el proveedor tiene un cliente HTTP solo para ese proveedor. Entonces nos hace replantear de cómo vamos a utilizar al dividir el cliente en cada uno de los proveedores, pues también nos genera una deuda técnica porque vamos a tener que intervenir cada uno de los proveedores cuando anteriormente lo teníamos centralizado. Entonces, esa me parece que era una de las deudas técnicas.
Otra deuda técnica que identificamos fue que al momento de implementar el proveedor de facturación, también tenemos pues que por cada solicitud se hace una solicitud de token, ¿cierto? Aún sin saber si teníamos un token válido en una solicitud anterior. Entonces, de esta manera, pues podemos estar enviando o haciendo una operación que de pronto no es necesaria por cada una de las solicitudes. Entonces, sería algo que consideramos mejorar pues hacia la técnica y hacia la implementación que tenemos. Perfecto, gracias. Como responsable del producto, ¿sientes que el diseño resultante le conviene al Urion? ¿Por qué? Bueno, me parece que sí, ¿cierto? Porque nosotros generalmente tratamos de integrar varios proveedores, ¿cierto? Tenemos proveedores de facturación, tenemos proveedores de envío de mensajes, tenemos proveedores, bueno, en toda nuestra integración tenemos varios proveedores y nosotros al ser una startup que estamos cambiando constantemente, entonces necesitamos un patrón de estos que nos permitiera tener esa flexibilidad de cambiar sin alterar mucho el core de nuestro negocio. Perfecto. ¿En qué cambios futuros del módulo de facturación esperas notar la diferencia? Nosotros actualmente venimos implementando la facturación, el documento de venta, ¿cierto? Y tenemos otros documentos, otras operaciones que vamos a tener que ir interviniendo, entonces ese serían los próximos cambios. Ok. ¿Qué costo le ves a mantener este diseño en el tiempo? O sea, cuando tengas que capacitar nuevos desarrolladores, curva de aprendizaje, la disciplina propia del equipo, porque es claro que de pronto cuando uno está acompañado, tiene un seguimiento o está dentro de un ambiente controlado, uno logra pues tener cierta confiabilidad y tranquilidad, ¿no? Pero digamos cuando ya pasas a un punto más del día a día, la premura que necesitamos integrar esto, pero necesitamos entregarlo para allá, justamente por lo que tú nos comentabas, que esto es una startup y que obviamente sabemos que todo es muy cambiante porque en ese momento está en una fase de, obviamente, de lanzamiento. Entonces, ¿cómo ves eso a futuro, digamos, en el día a día? ¿Si ves que es viable que se pueda seguir trabajando con la técnica en ciertos casos particulares, obviamente, que ustedes ya empiecen a identificar? Sí lo veo viable y lo veo viable por el beneficio que estamos obteniendo y que ya pues evidenciamos en esta primera aplicación. Esto, independientemente que seamos una startup casi AI native, los conceptos del software siempre siguen preservándose, ¿cierto? Nos estamos apoyando mucho con la skill que nos ayudaron a construir y esta skill hace parte del harness de los modelos con los que vamos a comenzar a implementar los futuros desarrollos. Entonces, eso también hace que se preserve y además de ser una técnica tan abstracta, pues con la skill seguramente vamos a poder controlar muchas de esas nuevas implementaciones y la documentación, pues que también es súper importante con el modelo UML que nos compartieron. Perfecto, gracias. ¿Adoptaría la técnica como estándar para otros módulos del producto? ¿Qué tendría que pasar para que eso ocurra? Nosotros, al ser una startup, probamos mucho, ¿cierto? Y probamos rápido. Y esto es una de las particularidades que hoy en día la inteligencia artificial nos permite probar y rápidamente cambiar. Entonces, pues estamos en fase de evaluación y con lo que hemos obtenido hasta el momento vamos bien. Perfecto. Digamos que con los plazos y prioridades del negocio, ¿cuánto vale la pena invertir en un rediseño como esto y cuándo no? O sea, ¿cuándo tomaría la decisión de coger un módulo y rediseñarlo? Porque pues obviamente sabemos que este proyecto tiene muchas más partes y más aristas que ya están desarrolladas con un paradigma más orientado a objetos y obviamente quizás pasarlo a un multiparadigma podría tomar trabajo. Como que, ¿cuál sería ahí tu posición, digamos, ahí de vale la pena o no invertir en un rediseño de ese tipo de módulos que ya tienes construidos? Ok. ¿Cuándo vale la pena? Nosotros, pues, en el momento en el que nos encontramos, pues, estamos aún en unas fases muy prematuras como para tomar una decisión de esa, ¿cierto? Sin embargo, ya estamos identificando qué servicios o qué módulos se van como un servicio independiente y ahí consideramos que aplicar la técnica de manera nativa también. Entonces, en este momento, pues como tenemos parte de un monolito, ya en algún momento que vamos a llegar a fragmentar eso por alguna razón de escalabilidad, de crecimiento interno de la compañía,
de usuarios recurrentes. Entonces ahí es donde realmente vamos a necesitar aplicar esta técnica para obtener esos beneficios de flexibilidad. Listo. La penúltima pregunta. Si la técnica se ofreciera a otras empresas como la tuya, ¿qué le cambiarías o agregarías para que ellos tomaran la decisión como de adoptarla? Al ser una técnica tan abstracta, es difícil aterrizar eso con personas pues de pronto que no tengan la suficiente experiencia, ¿cierto? Entonces sería buscar una manera de poder documentar visualmente esa aplicación de la técnica, y lo que más vende es obtener ese beneficio. O sea, ¿qué beneficio estás obteniendo al aplicar una técnica de estas? Perfecto. La última pregunta. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algo que pronto no te haya preguntado? ¿Que pronto quisieras como aportarnos, incluso en la manera en que nosotros presentamos la técnica, la que construimos? Si hay alguna fase para ti que fue confusa, algo más quizás más técnico, no sé, algo que nos quieras comentar que quieras agregar. Ok, al comienzo, pues como nos dimos cuenta, siempre era muy abstracta, ¿cierto? Y esa capacitación en su primer momento seguramente esperábamos que fuera un poco más clara, pero entendíamos que al ser una técnica tan abstracta tuvimos que pasar un periodo, una curva de aprendizaje para hoy en día poderla entender, ¿cierto? Entonces, eso esperaría que mejoráramos las primeras capacitaciones con el fin de no generar tanta complejidad cognitiva. Entonces, mi recomendación sería esa. Primero, que evaluemos las primeras capacitaciones, las presentaciones, y esas presentaciones, cómo hacer de que la audiencia pudiera discernir mejor la técnica, ¿cierto? De pronto, al ser tan abstracta, pensaría que la contra es aterrizar eso en un ejemplo concreto, corto y sustancioso. Entonces, eso es lo primero. Y ya, pues, los beneficios, porque ya en estos momentos nosotros somos los primeros beneficiados de la técnica, y pues es una técnica que necesitamos implementar en nuestro día a día, y que con la skill esperamos que esa skill ya se encargue del desarrollo, pues de colocarle ese harness al modelo para que comience a desarrollar de esa manera. Entonces eso sería. Listo, Cristian. Bueno, te quiero agradecer nuevamente por habernos abierto las puertas de tu empresa. De verdad que estamos muy contentos de poder haber participado en esas etapas tempranas del Urium. Vemos que es un producto que es muy innovador, que va a llegar a grandes lugares y posicionamiento, porque estás solucionando una necesidad muy particular que mucha gente tiene. Entonces me alegra mucho que en Popayán, en el Cauca, pues haya emprendedores como tú, y que más nos dan esa oportunidad de pronto abrirnos las puertas, tu espacio, el tiempo, de poder también experimentar y decir, bueno, demos la oportunidad a estos estudiantes, y que de una u otra manera logremos nosotros recoger todo este conocimiento y poder pues presentarlo como hallazgos de nuestra investigación. Y de verdad esperamos que la técnica, que era como la principal motivación, pues de una u otra manera pueda ser usada por desarrolladores, porque sabíamos que había un vacío ahí, y de verdad que estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Obviamente hay mucho que trabajar, mucho por qué mejorar, pero creo que se logró el objetivo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. Listo, Andrés. Muchas gracias a ti. Hay que buscar de pronto hacer visible esta técnica. Pues tú sabes que hemos estado, o que yo tengo experiencia en la industria, he estado en grandes compañías y he visto los dolores de tener unas interfaces tan grandes en varios proveedores, y realmente en su momento no conocíamos una técnica de esta. Seguro que si esto se publicara, o si las compañías tuvieran como esa visibilidad de poder contar con este tipo de técnicas probadas, seguro que muchas compañías hoy en día tienen este mismo dolor, pero no han optado por investigar y saber que existen este tipo de alternativas y técnicas que les pueden ayudar a aliviar muchos de sus dolores. Listo, Muchas vale. gracias. No, a ustedes también, muchas gracias.